Abogado en Casa, una alianza de Huila Estéreo Noticias con la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Martes y jueves, 7 de la mañana. Llámenos para brindarle asesoría gratuita desde su casa. Escríbanos y resolveremos todas sus dudas jurídicas al WhatsApp 314-664-7612. Abogado en Casa. Huila Estéreo, la radio de las noticias. Tenemos las 7 de la mañana, 20 minutos. Acaba de marcar el reloj para Huila Estéreo Noticias y para todo el resto del país. Iniciamos nuestra sección de consultorio jurídico, que hace parte de la, ¿cómo se llamará esta sección? Hace parte de un convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia y Huila Estéreo Noticias. Como cada martes y cada jueves, el doctor Juan Francisco Aristizábal, director del consultorio, nos acompaña y él también a su vez acompañado de algunos de los profesionales y especialistas que le hacen también la labor de acompañamiento a tanta gente gratuitamente en ese consultorio jurídico. Doctor Juan, hoy tenemos como tema una, ¿cómo se llama? Un elemento que a veces destruye familias, acaba parejas, causa una cantidad de dificultades. Ya les diremos cuál es. Entre tanto, doctor Juan Francisco, muy buenos días, bienvenido a Huila Estéreo Noticias. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Huila Estéreo. Para mí siempre es un placer poder estar con ustedes. La verdad es que desde el consultorio jurídico Reinaldo Polanía de la Universidad Cooperativa de Colombia, estamos para servirles. Este tema de sucesiones, herencias y testamentos es un tema fundamental para la vida. Resulta que durante la vida siempre nos vamos a encontrar con alguna situación donde nos veamos abocados a esto. Por eso traemos a un experto en el tema, el doctor Félix Enrique Cortés Londoño. Pues, doctor Félix Cortés Londoño, discúlpeme que me acabo de trabar con su nombre. Muy buenos días, bienvenido. Cuéntenos alguito de su perfil académico, porque es bueno que la gente sepa que hay unos muy buenos profesionales, muy expertos, muy conocedores de los diferentes temas. Usted viene hoy, entonces nuestros oyentes estarían interesados en conocer no solamente su nombre, sino profesionalmente su perfil. Muchas gracias. Acérquese un poco más, por favor, doctor. Muchas gracias a todos los integrantes de la mesa y lo mismo a nuestros radioescuchas. A ver, soy abogado con una experiencia ya de más de 46 años de ejercicio. Soy especializado en Derecho de Familia y en Derecho Privado. Soy docente de la Universidad Cooperativa, llevo 22 años allá y también he sido docente simultáneamente en la Universidad Surcolombiana y en la Facultad de Derecho, igualmente de la Universidad Antonio Nariño. He dictado muchos años esta asignatura de sucesiones y todo lo que es el derecho privado, ¿no? Lo que tiene que ver con el régimen de las personas, de los bienes, de los contratos, las obligaciones y las sucesiones, las donaciones en general. A uno a veces le piden la hoja de vida detallada cuando va a conseguir puesto. Aquí es con la intención de que nuestros oyentes tengan la confianza, porque hay veces que, como lo decíamos alguna vez, doctor Juan Francisco, las personas cuando se les ofrece el servicio de consultorio jurídico de alguna universidad dicen, pero es que allá es con muchachitos, son niñas que se acaban de inscribir, que se acaban de matricular. No, el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa es cada quien conocedor de su tema y ese tipo de profesionales es quien les hace el acompañamiento. Doctor Juan Francisco, decíamos para introducir este momento que muchas veces están esperando inclusive ni que se muera el propietario de los bienes o los dos integrantes de la propiedad de familia para iniciar unas peleas y unos procesos y unas circunstancias que terminan inclusive en hechos de sangre y demás. Y muchísimas veces es simplemente por falta de asesoría. Claro que sí, Miguel. ¿Qué ocurre? Muchas veces la gente, digamos que llevada por la situación, digamos que el duelo de una pérdida familiar, diferentes circunstancias, algunas situaciones, digamos que álgidas familiares, llegan a de pronto romper ese vínculo y llevan a sucesiones
demasiado complejas, sucesiones donde, como tú lo comentas, llegan a hechos de sangre, llegan a hechos bastante graves. Sin embargo, esto puede ser un tema muy sencillo. Claro. Esto puede ser un tema que se maneje de una manera civilizada, como se supone que lo debemos manejar los ciudadanos en un Estado social de derecho como el que nos encontramos. De por sí, nosotros tenemos un régimen en materia sucesoral bastante claro aquí en Colombia. Tenemos una legítima rigurosa, de acuerdo a la cual los bienes tienen unos niveles en los cuales deben ser repartidos. Tenemos también una parte de libre disposición para que la persona que decide, digamos que testar, pueda decidir a quién reparte sus bienes. Sin embargo, hay algo que suele ocurrir mucho, Miguel, y es el tema de que en ocasiones hay personas que llegan a exigirle, por decirlo de alguna manera coloquial, a los viejos que tienen que repartirle la sucesión en vida. Que eso puede ocurrir. Si una persona decide hacer algo así, es disposición suya. Sí, pero no es obligación. No es una obligación de nadie, porque uno ve personas que básicamente se lo piden a la brava a los adultos mayores, lo cual no es una obligación de nadie. Mientras usted viva, usted tiene derecho a disponer sobre sus bienes. Y uno va a ciertas, yo ya no voy hace mucho rato, pero en ciertos velorios donde se miran como enemigos y todavía el muerto está caliente, para ponerlo pues en términos coloquiales. Pero igualmente ocurre después de que ya el fallecimiento y tal, comienzan a la gente, doctor Félix, como se dice, o por lo menos yo lo digo en lenguaje coloquial, comienzan, no falta el vecino, el yerno, la nuera, los suegros, los consuegros, como se dice, a inflarles la cola a los herederos o presuntos herederos y a decirles, no, usted lo que tiene que hacer es conseguirse un abogado, exija esto y exija lo otro, y muchas veces los bienes, incluidos hasta los hijos, terminan en manos de los abogados y los herederos se quedan sin un peso. ¿Qué tipo de sugerencia haría usted, doctor Félix, a los herederos o presuntos herederos cuando estén frente a una situación de repartición de los bienes herenciales? Bueno, a ver, Miguel, la primera recomendación que hay que hacerles a las personas es que fallecida ese causaviente, padre, madre, hermano, hijo, pues quienes están llamados, quienes tienen vocación a heredar, pues que procuren, digamos, de manera, amigable, ponerse de acuerdo para hacer esa repartición de bienes, porque es que resulta que hoy día existe tanta normatividad para facilitar la distribución de la herencia que es inexplicable que se lleguen a esos extremos como los que acaba de comentar el doctor Juan Francisco, familias que se acaban, y lo digo porque lo he visto en mi experiencia. Y aún más, sucesiones como tengo una que ya va para 20 años. Y no se ha resuelto. Y no han podido resolver entre 4 herederos, ya no quedan sino 2, y ni siquiera entre ellos 2 porque ya murieron otros 2. Imagínese. Entonces, hoy día la ley tiene previsto que si las personas se ponen de mutuo acuerdo, pues pueden adelantar la sucesión a través de un trámite muy simple por notaría. Es decir, pero no siempre se necesita abogado. Si se ponen de acuerdo, pueden ir a una notaría y formalizar la escritura de sucesión. A ver, de acuerdo al monto de los bienes de la masa sucesoral. Cuando ese monto, digamos, no supere lo que conocemos nosotros en derecho civil, la mínima cuantía, que son 40 salarios mínimos, hoy serían 40 millones. 40 millones. Se puede adelantar directamente, en causa propia se llama, sin necesidad de abogado, la sucesión ante notaría. Pues realmente hoy día cualquier casita ya vale más de 40 millones de pesos, que es lo mínimo que deja una persona. Sí. Entonces, de ahí en adelante, pues necesitan un abogado. Entonces, si se ponen de acuerdo, pues el abogado les va a hacer todo, simplemente ellos van a conferir poder, se van a poner, digamos, en el plan de arreglar, de distribuir entre ellos los bienes, y uno como abogado simplemente va a plasmar
de acuerdo pues a lo que cada uno corresponde, porque pues la ley dice que de acuerdo a los órdenes hereditarios pues hay una forma de distribuir esa masa sucesoral. Muchas veces ocurre, doctor Juan Francisco, que cuando se entra en el proceso de sucesión, cada heredero quiere poner su propio abogado y ahí comienza la pelotera, ¿o no? Ahí es donde viene, digamos, que el tipo de litigios que no son convenientes para este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver abocados a un proceso eterno, a un proceso largo, a un proceso complejo. Costosísimo. Costosísimo. He visto básicamente familias que, como lo dice el doctor Félix, no han visto la platica por ningún lado, porque la platica se ha visto enredada en un proceso eterno, donde ahí sí los que ganan son los abogados. Y hay abogados malintencionados que incluso promueven ese litigio de manera indebida, ¿sí? Es decir, formando enemistades entre las familias, argumentando, digamos, que de algunas maneras no santas, ¿sí?, algunas situaciones complejas, algunas situaciones difíciles. Por lo tanto, yo le sugiero a la gente, si la gente tiene voluntad y realmente están de acuerdo para suceder, acérquense a una notaría. Ustedes son consultorio jurídico. Si se presentan casos de diferentes o de un número X, 4, 8 o más herederos, ustedes los atienden en su consultorio jurídico. Si ellos se ponen de acuerdo de decir, camine para el consultorio de la Universidad Cooperativa, que allá nos pueden asesorar, ¿reciben ustedes a todo un combo de esos para hacerles el acompañamiento en el proceso de sucesión? Es importante decir que nosotros, como consultorio jurídico, tenemos unos límites de acuerdo a la cuantía, y nuestra cuantía no es muy elevada, ¿sí? Y adicionalmente tenemos solamente la posibilidad de atender de común acuerdo. Entonces, digamos que a asuntos donde la situación de la masa sucesoral es muy alta, nosotros no somos competentes. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera somos un servicio para las personas de abajo, ¿sí? Para las personas que no cuentan con recursos. La recomendación en esos casos, porque es para vincular el tema con lo del consultorio jurídico, la recomendación en esos casos es que uno, o dos o tres, o uno, repito, vaya al consultorio y le diga, mire, tenemos este caso, ustedes nos pueden asesorar sí o no, y ustedes les dirán sí o no. Claro que sí, nosotros a todas las personas que se acercan al consultorio jurídico les brindamos la asesoría básica. Con la asesoría básica ya saben, de acuerdo a las cuantías, de acuerdo a los montos, qué es lo que tienen que hacer. Pero ya por encima de esa mínima cuantía de 40 millones de pesos, pues lo que ustedes harían es recomendarles que se consigan el abogado que consideren. Incluso en las cámaras de comercio, en las notarías, ¿sí?, les suelen brindar el acompañamiento de un abogado si tienen común acuerdo. Doctor Juan Francisco Aristizábal, muchas gracias por estar una vez más. Antes de despedir, disculpe, sí, señor. Pensé que me estaba haciendo señas No, de que señor. el tiempo se nos acababa. No, yo hago así. Bueno, listo. Hay un oyente al 314-664-7612. Pero si la persona, digamos la pareja, uno de los dos fallece, los hijos tienen derecho de reclamarle al otro familiar la parte del padre, o sea, digamos de la herencia, de la sucesión. Doctor Félix. Bueno, a ver, ¿qué sucede? Por ley, cuando una persona contrae matrimonio o ahora se establece la existencia de una unión marital de hecho, porque son dos estados civiles, casado o unión marital. En el matrimonio, de manera instantánea, con el matrimonio surge lo que se llama la sociedad de bienes, sociedad conyugal. En la unión marital, pues, hay que esperar unos 2 años para declarar la existencia de la sociedad patrimonial. Y entonces, de ahí en adelante, todo tiene, digamos, se rige igualmente de la misma manera. Entonces, cuando muere uno de los cónyuges o de los compañeros permanentes, queda disuelta esa sociedad conyugal o sociedad patrimonial. Entonces, para tramitar la sucesión, generalmente se hace de manera simultánea la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial y la liquidación de la sucesión. La masa sucesoral del causante, de la persona que ha fallecido, va a quedar integrada por lo que le correspondía en la liquidación de esa sociedad conyugal o sociedad
patrimonial, que es lo que recibe el nombre de gananciales, más los bienes propios que él tenía que no hicieron parte de esa masa sucesoral. La legislación civil nuestra tiene regulado qué bienes hacen parte de esa masa sucesor, de esos bienes sociales, y cuáles bienes son bienes propios. Porque pues la ley tiene previsto, por ejemplo, capitulaciones matrimoniales, personas que antes de contraer matrimonio pues ya tienen unos bienes y quieren... Y que los anotan como que no entran en la sociedad conyugal. Sí. Dice, esto es mío, nos vamos a casar, pero esto es mío, no es no es compartido con el cónyuge. E igualmente otra clase de bienes que estando vigente la sociedad conyugal se adquieren, pero que no hacen parte de esa masa de esa masa social, por ejemplo, bienes recibidos a título gratuito como herencia, legado, una lotería, que eso es lo que discute mucho la gente. Bueno, en fin, entonces disuelto, al liquidar la sucesión, entonces, ¿qué le corresponde a los hijos? Lo que le correspondió en la liquidación de esa sociedad conyugal o sociedad patrimonial, lo que le correspondió al padre o la madre fallecida. Eso es lo que ellos van a pedir que se les distribuya como masa hereditaria. Oiga, doctor Juan Francisco, le hago una propuesta. Hoy es jueves y nos vamos a ver muy probablemente, si todo va normal, el próximo martes. Retomamos este tema. Es que eso a toda familia en algún momento le corresponde un proceso por las buenas o peleando sobre tema de sucesiones y testamentarios. ¿Le suena? Antes de que conteste, disculpe, ya queda para la próxima, el próximo martes, ¿no? Sí. Un oyente dice, yo quería preguntarles cómo se hace cuando una pareja se separa y el marido va a vender la parte de él y solo le deja la casa a la mujer y ella está en silla de ruedas. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Vale más el terreno o la casa? Lo dejamos para el martes. Dejamos para el próximo martes. Sí, lo dejamos para el martes, pero te cuento. El martes vamos a estar con el doctor Guillermo Daniel Quiroga. El doctor Guillermo Daniel Quiroga es nuestro experto en derecho laboral. Sin embargo, junto al doctor Guillermo Daniel Quiroga podemos manejar los dos temas. Este tema de sucesiones, y también él va a manejar un tema que puede estar de alguna manera relacionado, que es el tema de la pensión de sobrevivientes entre compañeros permanentes. Entonces, yo puedo estar manejando el tema sucesoral y el doctor Guillermo Daniel el tema de pensión de sobrevivientes. Ya el equipo de trabajo que usted considere, ese es el que nos estará acompañando. Nosotros aquí ponemos el escenario y desde luego, es que el tema es bien interesante. Es que cuando nos dice el doctor Félix que lleva un proceso de hace 20 años, que ya se murieron 2, al que le nacen más hijos al proceso, porque es que los descendientes de los muertos también hacen parte del proceso sucesoral, y si se muere uno de ellos, entonces con los nietos y con los bisnietos y con los tataranietos, y se vuelve una cosa infinita. Es increíble, pero casos se han visto. Por la figura de la transmisión sucesoral. Claro. Eso. Doctor de Félix, la representación sucesoral. Doctor Félix Cortés Londoño, muchas gracias. Lo mismo el doctor Juan Francisco Aristizábal. Que tengan un feliz fin de semana. Los invitamos mañana al Festival del Tamal aquí en la plazoleta de la alcaldía, y a comprarles a los campesinos en la plaza de banderas en la gobernación. Hasta luego y que estén bien. Gracias, Muchas Miguel. gracias, Miguel. Muchas gracias. Huila Estéreo, la radio de las noticias. Entra al juego recargado con